como Múnich, que a mi gusto es de su mejor A mí cine. es su mejor película. O sea, a mí Múnich me Seguro. parece la película que, o sea, el final es cero sentimentaloide, la película es cruda, Sí. tiene niveles de violencia yo pondría al nivel del Padrino incluso. Claro, salió de los estándares que hace este güey, ¿no? Exactamente. Como con esa melancolía. Porque, exacto, siempre, Spielberg siempre, aunque sea la lista de Schindler y te haya partido el corazón y te haya partido la madre, al final, cuando se va a ir y Hay gente que Liam compara Neeson se dobla y empieza a llorar, Hay dices, gente- no hay mames, gente no, que es súper no, predecible, sí, ibas sí, muy a bien, huevo. Hay cabrón. gente que compara el final de la lista de Schindler con E.T. Exacto, Es lo claro, mismo. exacto. O sea, Llegas al mismo resultado. Llegas al mismo trae resultado. esa melcocha ya Sí, de no, es una sentimentalismo, mamada, ¿no? Exacto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Les saluda Iván Camarillo en Círculos Perfectos. Estamos en una emisión más aquí en Cineteca Nacional y pues bueno, vamos a tener un programa muy muy interesante. Los invitamos a los que estén, a que se conecten, que opinen. Mi querido Raúl, ¿cómo estás, Pues hermano? acá, bro, pues dándole otra semanita acá, chido. Otra semana más. Y bueno, tenemos aquí un gran invitado. Él es Enrique Aguilar. ¿Cómo estás, mi querido Bien, Enrique? gracias por la invitación. Él es director de teatro e investigador escénico. ¿Cómo estás? ¿Bien? Pues aquí andamos, dándole desde temprano. Perfectísimo. Oye, vamos a hablar, Raúl, Enrique, de esta cuestión del famoso Director's Cut, ¿no? ¿Qué es esto? Es esta versión del director extendida que es como la favorita del autor, ¿no? Así es. Así es, yo creo que siempre responde a varios intereses, ¿no? O sea, hay versiones que salen en cines que no son las deseadas por el director, pero que pues desafortunada o afortunadamente muchas veces tiene que liberar o estrenar de esa manera para que comercialmente estas películas sean llamativas para el público, Claro, ¿no? huevo. Y Sí. que reciban ingresos de taquilla favorables, ¿no? Digo, Claro. ya iremos como andando un poquito más en eso. Pero bueno, bro, ¿estás de acuerdo? Digo, también lo comentaba acá Iván, como de a veces no era necesario, ¿no? Sacar una versión que era como, híjole, ¿no? Ya con la Esta esa, cosa que sí. está aquí, por ejemplo, Sí, digo, a definitivamente. mí no me parece una mala película, pero Sí. creo que a veces es como raro porque hay ediciones, digo, esta por ejemplo, digo, son 13 minutos más de película que creo que no aportan nada, es que esa es la importancia, o sea, que el Ajá. pietaje que agreguen aporte algo. Hay ediciones del director que curiosamente en lugar de tener más pietaje tienen menos. Ajá. Entonces Sí, es sí, como sí, de... sí, sí. ¿Cuál es la intención, no? ¿Para qué se hizo? Exacto, ¿no? De repente, o sea, hay veces en que las distribuidoras, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos que está este festival en el que los cineastas, a través de sus productoras, ¿no? Llámese Warner, llámese Paramount, etcétera, etcétera, muestran las películas a las exhibidoras para que las exhibidoras digan, esta película me interesa, o sea, cuáles tienen potencial Claro. para llegar a salas. Entonces, si una película, por ejemplo, como la de Scorsese, la última, dura 4 horas, a una exhibidora no le va a interesar. ¿Por qué? Porque es una película que en lugar de poder tener 3 hasta 5 funciones en un día, va a poder tener 3. Claro, Claro. por ¿No? lo que dura, Entonces sí, es sí, una sí. menor cantidad de público al que se va a llegar y obviamente menor ingreso, pues venta de bolsa. No hay lana, ¿no? Exacto, entonces son como varias cosas, ¿no? Digo, hablando por ejemplo, digo, de los gringos, que son los que más entienden este tipo de cosas, ¿no? El Exactamente. cine, por ejemplo, extranjero, con subtítulos. Los gringos no están habituados a leer subtítulos, Ujú. porque ellos son los que más consumen su propio cine y su cine es el que más, digo, no, es el de India, no el de Bollywood, pero obviamente después del de Bollywood, el de Hollywood es el que más cine produce al año. Sí, claro. Entonces, pues obviamente ellos no consumen cine de Bollywood, sino de Hollywood, ¿no? Y que les llegue bueno, por ejemplo, esta edición internacional que se consigue únicamente en la actualidad de Como agua para chocolate, Alfonso Arau tuvo que cortarle a la película más de 40 minutos porque los gringos no se iban a habituar a estar sentados 2 horas 40 minutos viendo una película subtitulada. Sí. ¿no? Sí. Y curiosamente ya es la única versión que consigues de la película, o sea, ya no consigues la versión completa en ningún lado. En algún momento cuando la transmiten en Canal 5 o Canal 4, pasa Seguro, completa. ¿no? Sí, Pero sí, si sí. la compras en Blu-ray DVD, ya sea aquí en América o en Europa, solamente consigues la edición internacional, le llaman, ¿no? Claro, sí, Entonces, sí, pues, yo esperaba que ahora con el aniversario, creo que de
los 20 años o quién sabe cuántos años cumplió reciente esta película, sacaran la edición completa de nuevo y pues lo dejaron pasar. Ni madres, Lo ¿verdad? dejaron pasar, sí, no, ni madres. La verdad es que me parece Triste, ¿no? triste porque Sí, es muy un- lamentable. a mí me parece una gran película. A mí ese sí me parece un garbanzo de a libra, como hablábamos ahorita del cine de Ernesto Contreras, que ya veremos qué pasa con la nueva película. Pero, bueno, en el caso de ciertos cortes, creo que sí atiende a estos intereses comerciales, ¿no? Totalmente Claro. de acuerdo. Sí, Sí, sí. es eso, Ese ¿no? Es el Es- gancho, sí. Son los estudios, son los productores, es la duración, pero Exacto. muchas veces también es por algún interés artístico del director que dice, puta, ¿sabes qué? Me voy a dar el lujo años después de dar mi visión, ¿no? La película que yo quería contar, la película que yo quería hacer, porque en esa época X o Y, por esas circunstancias que estamos hablando, no pude, también se puede deber a eso, ¿no? Sí, claro, o sea, por ejemplo, le pasó a Guillermo del Toro con Mimic, ¿no? Su primera intentona en el cine hollywoodense, los Weinstein y pues todo el aparato detrás de Dimension Films, andaban, pues como era un director nuevo, andaban atrás de él, no tan confiados, Claro, gritándole sí, que era sí, lo que sí. tenía o no tenía que hacer, o sea, él mismo lo dice, que para él fue una pesadilla dirigir Mimic, y hace unos cuantos años Dimension sacó en Blu-ray lo más apegado que pudo del Toro con el pietaje que existía de sacar una edición del director. Es que es eso también la época, ¿no? O sea, Así es. qué recursos había, qué hay ahora, ¿no? También que, como dice Iván, no, bueno, voy a hacerlo así de esta manera, mi versión, ¿no? Claro, Ahora sí. Del Toro era un director que empezaba en la industria, no tenía tanto peso, ¿no? Ahorita podría ya Ya afianzarse trae acá Power, y ¿no? traer Ahora sí. otras propuestas. Claro, ahora ya puede decidir, ya puede proponer. ¿no? Claro, Y eso, claro. Ya es ganador de Oscar, eso cuenta muchísimo. Sí, no, también, definitivamente, Para ¿no? que tengas un lugar ahí y poder decidir. Exactamente, fíjate que creo que ahorita haciendo aquí remembrancia en lo que estábamos hablando, creo que hay un caso que es muy interesante que pudiéramos sacar a colación, que es el de Superman 2. La Ok. edición que, de hecho, curiosamente en HBO Max subieron la edición de Richard Donner. ¿Qué pasa con esta película? Richard Donner, que acaba de fallecer, de hecho, lo mencionaste Sí. en Face y yo por ahí te comenté. Ajá, sí, sí. Richard Donner empieza a filmar Superman 1 y 2 al mismo tiempo, Ujú. pero empieza a tener problemas de diferencias creativas con los productores y decide salirse y no termina de filmar Superman 2. Contratan a Richard Lester, que hace, para lo que es para muchos una mala versión de Superman Claro, 2, sí, sí, sí. que la verdad es que es con la que yo crecí y tampoco me molesta del todo, pero curiosamente, muchos años después, pues con todas las redes sociales y el internet, se empezó a popularizar y a hacer del conocimiento del público que existía pietaje suficiente para una versión de Richard Donner, una visión Ájale, original claro. de Richard Donner. Porque no la terminó, dijo, pues ahora sí, ¿no? Exactamente, entonces Richard Donner Sí, exacto. decide a petición del, o sea, que fue como un precursor de la Justice League de Zack Snyder esto, ¿eh? Claro, Ujú. sí, Porque a huevo. empiezan a pedirle a Richard Donner su edición de Superman 2, su versión de Superman 2, y entonces Richard Donner dice, va, y Me Warner rifo. lo apoya y digitalizan y remasterizan el pietaje existente perro, y sí, él eso hace está su bien edición. chido. De hecho, hasta hay unas partes que no se lograron terminar y están tomadas de las audiciones que le hicieron a Christopher Reeve. Y están editadas con... Sí, o sea, hay pietaje desde Claro. muy previo. Claro, sí, Y, sí, sí, a y huevo. esa edición está en HBO Max. El mejor Superman, por cierto. El mejor Superman. Sí, a Luego, huevo, igual. sí. Y esa versión está en HBO Max, lo cual creo que lo hace muy interesante y muy poca gente tiene conocimiento. Ah, mira, pues ahí Sí, está. no, pues de hay esta que edición, reventárnoslas, ¿no? ¿no? Ahí, bro. Ahí está la invitación para accesar a ella, ¿no? Para Así es, verla. Sí, así sí, es. claro. Oye, a veces también ahí existe, digo, yo tenía esta mala impresión del director Scott hace algunos años, antes de saber todas estas cosas, de que era como también algo, un poco de mamonería por el director, Ujú, ¿no? ujú. Comentaba la otra vez con alguien, es como un artista, como un pintor que ya exhibe su obra, pero que años después dice, no, ¿sabes qué? Le voy a agregar más, cabrón. A ver qué pedo, a ver qué Podría sale, ser ¿no? también algo Sí, así, sí, ¿no? sí. Fíjate que, bueno, lo que pasa es que digo, ya entrando en el ramo de lo artístico, o sea, hay pinturas, hay lienzos, ¿no? Ya acabados, que abajo tienen otras pinturas y que se han logrado rescatar, Ajá. ¿no? Claro. Por restauradores, por Sí, curadores claro, de arte, sí, ¿no? sí, sí. Que logran rescatar A ver qué pinturas debajo de las podemos hacer pinturas, ahí. ¿no? O pinturas que estaban en paredes, por ejemplo, Goya, ¿no? Que tuvo una casa donde tenía
toda su etapa negra la hizo en las paredes de una casa, Sí. en las que ya en la locura, pues, o sea, casi tapizó toda la casa, ¿no? Y que lograron traspasar a lienzos y ahora puedes disfrutar en varios museos, como el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía, etcétera, etcétera. Pero creo yo que más allá de mamonería, yo creo que más bien hay muchos directores que pelean contra un aparato muy poderoso, que es Hollywood. Está Que cabrón. al final ven... Un monstruo, todo un monstruo. Sí, 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 seguro, o sea, que güey. al final, digo, de repente hay cosas que se cuestiona uno, ¿no? Como de si era necesaria una edición del director de esta película, Sí, ¿no? sí. O sea, hay obras maestras de verdad que uno diría, ¿sería necesario haberlas Ahí alterado? creo en que algo? también entra la opinión, o sea, de ver la versión original y ver la versión del director, ¿no? Así como de ya tener también esa, ahora sí que esa opinión fuerte para decir, mira, si me gustó, no me gustó, o era necesario, no era necesario, ¿no? Sí, porque por ejemplo, mira, a mí me pasa, digo yo por ejemplo, o sea, fuera de que el lugar en el que estamos, y yo soy muy fan del cine Spielbergiano porque crecí con él. Yo soy de un lugar clásico. que se llama Coatzacoalcos, Veracruz. Entonces el poco cine que nos Eso, llegaba todo. era cine pues, comercial. Y la verdad es que, por ejemplo, la edición del director, que yo no me atrevo a nombrarla así, de E.T., me parece una... Que no era necesario, ¿no? A lo No mejor era ahí sí, necesario, ¿no? Me esto quedo digo. con la original. O sea, era una escena de 2 minutos y cambios que le hizo que en lugar de pistolas les puso walkie-talkies digitalmente a los policías, porque cómo iban a poner... Ah, O güey. sea, pura Ya, mamada, ya, perdón sí. que lo diga. No, O sea, no, sí, lo es. ¿no? Seguro. Ese tipo de mamadas no es casualidad que las haga Spielberg, las hace igual también, es mucho de su gran amigo George Lucas, que es más Sí, mercadólogo que güey, cineasta. sí, 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 sí. Vender. Él No, me puta madre, de por sí, 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 yo, sí. saben, y lo voy a decir aquí otra vez, no comulgo con Star Wars, jamás he comulgado con la saga. Pero esta cuestión de digitalizar ciertas cosas que en su momento no había los recursos, se me hace una gran mamada. Sí, ¿no? la verdad, sí, mira, a pues, diferencia ¿pa' de ti, qué, yo no? por La ejemplo neta. sí soy muy fan, Sí. pero de nuevo, o sea, creo que vaya, la pelea eterna de quién disparó primero, si Grido o Han Solo, perdón, Han Solo disparó primero. Esta idea de querer romantizar a los héroes, Han Solo no es un héroe, Han Solo es un antihéroe, así como lo fue también Indiana Jones, ¿no? Es como querer cambiar de repente o tener que de repente a George Lucas le naciera la idea de cambiar a Indiana Jones porque ¿cómo es posible que Indiana Jones mate a alguien? Exacto. Ay, sí. Perdón, Sí, pues, bueno, ya, sí. ya también ahí es encajonar al personaje, ¿no? exactamente, Como bien ¿no? dices. Claro, Entonces, claro. o sea, yo también creo, digo, yo hace muchos años salió una edición en la que venía en un DVD, o sea, la trilogía completa, pero cada una traía un DVD con la edición sin tocar de Star Wars. Ok. Y yo tengo esas, por ejemplo, que son las que yo recuerdo, porque son las que yo vi. Sí, esas No, son las lo que más se, normal, y las sí, que a se huevo, hicieron sí, en sí, su sí. época. Esas son, Artesanalmente y todo, con maquetas, con Exactamente. Bonito. Sí, animatronics, como ¿no? se O debe. sea, hay cambios que se agradecen en la misma saga, pero hay cambios que sí dice uno, Oye, esto que... mi querido Enrique, Raúl, por ejemplo, vamos a tocar este tema de esta película en particular que traigo, que es Blade Runner. Cosa Que, maravillosa. que aquí es pues algo pues muy significativo porque hay la versión original Ujú, tiene una voz en off, exacto. ¿no? Bueno, para Harrison todos, Ford, ¿no? Harrison Ford, la trama es como si estuviéramos viendo y escuchando una lacónica voz del famoso cine negro de los años 40. Claro. Por eso se hizo, tal vez, ¿no? O por eso fue la idea. Años después, Ridley Scott saca su versión del director, pero sin esa voz. Y eso es otra película completamente Es otra, diferente. No mames, cambia el contexto completamente totalmente, ¿no? Así, muy diferente, cabrón. completamente diferente. Y al final saca esta que es la versión definitiva, ¿no? Con otro final, Ajá. ya no el final feliz impuesto Claro, claro, por los sí. estudios, Exacto. sino el final un poco más ambiguo que él más, quería. más que feliz, yo diría como más explicado, como más desmenuzadito ese Claro, final, ¿no? exacto. El que... Exactamente, Entonces, más digerible. sí, o sea, porque creo que lo que es importante es que, digo, aparte de que esta película es una cosa, o sea, casi como una piedra angular del cine cyberpunk, Ujú. obviamente el cine cyberpunk y lo que es el género, o sea, en general el cyberpunk tiene sus raíces bien puestas sobre lo noir. Claro. ¿no? Sí, claro. O sea, todo está ahí.
Bueno, también ya esto que comenta Iván, ahí ya viene esa capacidad de diferenciar, ok, ya vi la versión original, ya vi la versión del director, esta es la versión definitiva, ¿no? Así es. Sí viene también el gusto, pero sí viene también esa parte de, ok, ese feeling lo sentí más, ¿no? En el final, en el personaje, en la voz. Entonces esos detalles que sí, como tú bien dices, se agradecen, ¿no? Claro. Que sí vale la pena, Claro. que dices, bueno, y bueno, tenerlo físicamente, pues también es una chulada, ¿no? La verdad. De hecho, de esta peli de Blade Runner hay una versión, yo tengo una caja en la que vienen 5 versiones de la película, Ay, cabrón. ¿no? O sea, está la versión Ajá. que Sí, es sí, como sí, sí. work in progress, que viene hasta con partes no editadas, no remasterizadas, blanco y negro y hasta con Corte A, pedacitos corte de B, ¿no? storyboards. Es la versión de cines, la versión que decías del director. Ujú. Viene una versión internacional, que creo que es un poco más larga, si no me equivoco, y Ok. la definitiva. O sea, son 5 versiones. Y la verdad es que, digo, aunque no es tan sustancial el cambio entre algunas, ¿no? Hay unas que son muy parecidas unas con otras. Sí creo que entre la edición de cines y la edición definitiva, sí hay una gran Sí, a diferencia. huevo, Sí, hay una por gran supuesto. Aquí hace unos años, a propósito del estreno de Blade Runner 2049, exhibieron esa película y exhibieron la primera entrega, pero la versión original, ¿no? O sea, porque es la que ya menos circula. O sea, Claro, menos circula claro. en el mercado. Sí, La versión seguro. original la han desechado, la de la voz en off, y aquí la exhibieron. Entonces, para mucha banda que no había visto esa versión, fue una gran oportunidad. Y de verla tal vez por primera vez en pantalla grande, Ah, y aparte del formato. en la segunda parte, ¿no? Así, luego. Entonces fue Sí, no, seguro una gran también. experiencia. Yo la vi hace mucho en VHS, pero ni me acordaba. Ya, sí, a huevo, ya me sí, sentí sí, sí. anciano. Y aquí estoy En delatando beta, mi ¿no? edad, Sí, a ¿no? huevo. Pero la disfruté mucho. A mí la verdad me gusta, por ejemplo, la La definitiva, definitiva. es la que más me gusta. Ahí se me viene el hace más- criterio, ¿no? Del Es que, gusto, hay ¿no? de todo, Sí, porque, también por esa ejemplo, decisión. también regresándome un poquito a Spielberg, encuentros cercanos del tercer tipo, Ajá, sí, cuando sí, sale sí. en cines, ¿sí? Le va tan bien que Columbia le pide a Spielberg, vamos a sacar una versión, ¿no? Vamos a reestrenar la película, pero con más escenas, ¿no? Entonces le piden a Spielberg grabar el interior de la nave, cosa con la que él nunca estuvo de acuerdo, pero pues el varo es varo. A ¿no? eso voy, ya también es Exactamente. como ser en esa parte de, híjole, Ceder, por esto ceder. sí, Pero no ¿qué mames, pasa? ¿no? Estos medios, ¿no? Estos medios que son los físicos, Spielberg cuando la película sale en Blu-ray saca la edición definitiva y remueve la escena en la que entran a la nave. Ok. Porque él dice, yo nunca estuve de acuerdo con que entraran a la nave, o sea, la idea era que Una se quedara madre, ¿no? ambiguo el pedo. Y la verdad es que Spielberg, con su buen cine, ha demostrado ser un gran cineasta. O sea, yo considero películas, por ejemplo, como Tiburón, como Munich, que a mi gusto es de su mejor A mí cine. se me hace su mejor película. O sea, a mí Munich me Seguro. parece la película que, o sea, el final es cero sentimentaloide, la película es cruda, Sí. tiene niveles de violencia yo pondría al nivel del Padrino incluso. Claro, salió de los estándares que hace este güey, ¿no? Exactamente. Como con esa melancolía. Porque, exacto, Spielberg siempre, aunque sea la lista de Schindler y te haya partido el corazón y te haya partido la madre, al final, cuando se va a ir y Hay gente que Liam compara Neeson el- se dobla y empieza a llorar, Hay dices, gente- no hay mames, gente que no, es súper no, predecible, ibas sí, muy a bien, huevo. Hay gente cabrón. que compara el final de la lista de Schindler con E.T. Exacto, Es lo claro, mismo. exacto. O sea, Llegas al mismo resultado. Llegas al mismo trae resultado. esa melcocha ya Sí, de no, es una sentimentalismo, mamada, ¿no? ¿no? Exacto, También, entonces, ya. o sea, digo, que le ha funcionado, pero también tiene cine que es muy crudo, que es Sí, muy duro, sí, sí, ¿no? sí. Ahí está, por ejemplo, bueno, Minority Report, que está basada en una obra de Philip De- K. sí, Dick. es una sí, maravilla, Es el autor sí, de a Blade huevo. Runner, es una gran Sí, película, es una sí. película cruda, es una película dura. El final igual se nos va un poquito a lo sentimental, Claro. pero Sí. afortunadamente no se inunda de melcocha, ¿no? Pero creo que, por ejemplo... Me encanta decir Sí, melcocha, sí, a cabrón. Sí, No, pero a lo que voy es que, por ejemplo, con su edición definitiva de Encuentros cercanos del tercer tipo, él decide, ya como de nuevo, como Ajá. estábamos comentando con Del Toro, ya siendo él un director súper establecido y súper taquillero, decidir regresarse a las raíces de su historia. Y si ustedes se fijan, el hecho de que el personaje en la edición del director, como le quisieron llamar cuando salió, entrara el personaje a la nave y viéramos la nave, distraía al espectador
del verdadero meollo del asunto, que era el hecho de que este hombre era un padre de familia que estaba abandonando a su esposa y a sus hijos para irse al espacio. Sí. A la chingada, sí, sí. Y entonces Spielberg mismo lo dice, si yo filmara hoy encuentros cercanos del tercer tipo, sería una cosa diferente, porque yo no era padre de familia en ese entonces. Claro, Nunca ya hubiera fue una puesto un visión. padre que, claro. Sí. Entonces, o sea, era un Sí. Spielberg que no estaba atado a a estas emociones. Claro, sí, y era un Spielberg que en los 70s, con otro rollo. Oye, yo nunca he visto esa versión del... ni me imagino el interior de la nave, ¿eh? Sí, se consigue Sí, en no. Blu-ray. creo Habría ahora que en darle 4K, acá una en oportunidad, 4K ¿no? Sí, viene a en huevo. la edición las tres. Mira, jamás he visto y me gusta mucho esa película porque se me hace como esta cuestión mística, como, o sea, Es muy interesante. muy, La muy, verdad muy es- interesante. Sí, O sea, seguro. es buena la verdad, la versión, pero sí me quedo con el hecho, yo prefiero que no entre a la nave. Oigan, Definitivamente. vamos aquí a aprovechar, casi que van casi la media hora, no, casi faltan 10 minutos, para aprovechar para saludar a George Alfaro, a Tizoc Morales que nos manda saludos también. Eduardo Morlán, ya era tiempo de volverte a ver, saludos, ¿no? Pues, gracias mi querido Lalo. Mariana Aguilar, los quiero mucho, nosotros también. Víctor Caero, saludos a todos. Víctor Cairo, amigo mío. Ajá, sí. Bueno. Geoff Malley, hello from England. Abrazo ¿qué a, tal? a buen Geoff. Y Judith Mejía también, su pareja. Un abrazo a los dos. Nora Pérez, felicitaciones. Saludos, su prima. Y Víctor Caero dice, Spielberg es aún mejor productor que director. Ujú. Ahí Ese también ya es otro, Bueno, es que ha viaje, producido- ¿no? Sí, ha sí, a producido huevo, otras, ¿no? Ya, ¿no? la Grandes comparación. películas. Digo, yo creo que lo que pasa con Spielberg es que sí hay que encontrarle a Spielberg ese punto medio entre, o sea, Spielberg ha demostrado ser ser conceptualizador de cosas tanto muy sentimentales como hemos platicado, hasta muy oscuras. Sí. O sea, Tiburón, por ejemplo, es lo más cercano que él ha tenido al cine hitchcockiano, ¿no? Múnich, que mencionábamos, ha sido lo más cercano que ha tenido un cine muy violento. O sea, esta escena en donde matan a un personaje enfrente de un elevador que trae su bolsa de compras, y cuando cae sobre los vidrios de estas botellas como de leche que venden en Europa y Claro, se rompen bajo se de él. encajan, ¿no? O sea, es Sí, una a cosa, huevo. esa escena, yo recuerdo cuando la vi, era qué impresión mames, de ¿no? escena. O sea, jamás esperé ver algo así de Spielberg. Sí, más ¿no? hacia lo Bueno, psicológico también ya, ¿no? Los primeros 45 minutos de Salvando al Soldado Ryan, Por ese ejemplo, ¿no? desembarco Eso. a Normandía, que siguen siendo espectaculares. Sí, Sí, o sea, crudos, ¿no? a huevo. No, y Crudísimos. que creo que se imprimieron a sí mismos en la historia del cine bélico. Sí, Definitivamente, seguro. ¿no? O por ejemplo, Poltergeist, ¿no? Que es una película que no es que También. poca gente conozca, pero que poca gente sabe que Spielberg está involucrado de manera tan Claro, directa con esa sí, película. sí, sí, Porque sí, no sí. solamente la produce, sino que también la escribió. Y aparte, hay quien dice que hasta la dirigió. Ya ven esta eterna trifulca ahí dilema, entre sí, Toby a Cooper huevo. y él, ¿no? Entonces, Claro, que si quién claro. la dirigió, que si uno o el otro. Pues quién sabe, ¿no? Y fue algo muy bueno porque fue una película pues súper atípica y que entró en el género como de terror, que pues sí te sacó un pedo, ¿no? A pesar de Claro. que hicieron ahí 2, 3 remakes, ¿no? Pero esa versión, o sea, fue como Y que es muy buenísima. Spielbergiana y a la vez no lo es tanto, porque la verdad es que es una película que, vaya, una de las reglas del cine de terror es no pongas en peligro a los niños. ¿no? A Ajá. los niños no los toques, a los niños ni a los perros, por favor. ¿no? Sí, a ¿Y huevo. qué pasa? Los primeros que están en peligro en esta película son niños. Claro, Morritas, claro. sí, Entonces, sí, sí, sí. o sea, ahí no sabemos, o sea, si alguna vez saldrá, porque él toda la vida ha negado que él nunca dirigió nada. Ni madres. Yo la verdad lo dudo, yo sí veo muchos sellos de Spielberg. O sea, a mí no me engañas, Sí. bro. Sí, o sea, sí veo Se ve muchos. ahí, a veces notas la mano, ¿no? En O sea, algunas cosas. yo no veo el Toby Hooper de La Masacre de Texas, Ajá. Poltergeist, por ningún lado. Cierto, Sí, güey, no, sí, no, sí, no. sí, sí, sí. Pero, bueno, pues, quién sabe, ¿no? Quién sabe. O sea, sí coincido un poco en que Spielberg tiene grandes producciones, digo, bueno, la trilogía Volver al Futuro, todo este cine que se hizo en los 80s, Sí. el joven Sherlock Holmes, los Goonies, todo esto, ¿no? Pero, ay, no sé, a mí me gusta mucho. Hay como muchas director, cosas, la sí, verdad. sí, sí. Oye, regresando aquí, háblanos un poquito de James Cameron y El Abismo, por favor, porque yo también creía, por ejemplo, que Ridley Scott había sido como el precursor de todo esto del director Scott,
y me estabas diciendo que más bien fue Cameron. Sí, de hecho fue Cameron la primera edición del director que salió. Bueno, lo que pasa es que el cine empieza a popularizarse en video, pues, obviamente muchísimos años después de la salida del cine en general, sí, ¿no? claro, güey. O sea, es un medio que la verdad no es tan viejo. Entonces, ¿qué pasa? Cameron, cuando dirige Aliens, ¿no? La secuela de precisamente Alien de Ridley Scott, lo que pasa es que Cameron lo que hace es que cuando Alien sale en video, ¿sí? Igual empieza la gente a decir, oigan, pero había una versión más larga, ¿no? Que es un rumor que él mismo infunde, ¿no? ¿Qué pasa? Su versión de Aliens duraba 2 horas 20, 2 horas 30, sí. ¿no? Pero de nuevo, las distribuidoras, las cadenas, ¿no? Le dicen, es muy larga, córtala, y entonces corta una subtrama que es precisamente la de la hija de Ripley, ¿no? Y que estrecha aún más la relación entre Newt y Ripley. Entonces, ¿qué pasa cuando la película sale en video? Empieza a sonar la existencia de más pietaje de una historia que se cortó, y entonces él mismo habla con Fox y le dice, pues vamos a sacar una edición del director, y esta edición del director sale en video, y es la primera edición del director que sale en video. Esa es la de primera, ¿no? sí, La sí, primera sí, oficialmente. porque por ejemplo la de Ridley Scott, la primera edición del director que Ridley Scott saca es la de Alien, pero la saca en el 20º aniversario de la película. Con en toda la cines intención. primero. Sí, Él sí la sí, saca sí, en a cines huevo, primero y ya sí. luego sale en sí, video. mira, Que es pues la hay que traigo enseñar aquí. de una vez. Exactamente. Que es la versión del director. Exactamente, porque por ejemplo, la de Cameron de Aliens nunca se ha visto en cines. Esa sí se fue directo al formato en video. Sí. Oye, ¿no? pues también acá mostramos esa, ¿no? Que anda por ahí, la de Abismo. Esta claro. es una Sí, maravilla. sí, Yo no, también iba a sí, traer a esta, huevo. pero dije, Sí. no, ya con esto es ya, suficiente. seguro. Esta Te edición la dura, ganaron, por aquí ¿eh? debe de decir, creo que como 160, 160. esta versión dura 171 minutos, Sí. y la versión original duraba 2 horas 10, una cosa así. 171 minutos dura. Exacto, entonces es Una versión maravilla que de dura películas. casi las 3 horas. Pero Sí. ahí también es una buena estrategia, digo, entre comillas, no sé, se me ocurre, en saber qué quitar o qué pietaje no Híjole. mostrar, ¿no? Porque pues también es como el director pensar en qué puedo quitar o qué no, Claro. ¿no? Para, como Está tú dices, cabrón hacer una decidir eso, versión, ¿no? ¿no? Es que ¿sabes qué es lo que está pasa? Que perro. curiosamente aquí, por ejemplo, igual James Cameron se vio forzado a cortar, pues, algo que era súper importante para la película, que era el hecho de que, ¿qué hacían los aliens? O sea, aquí en la Tierra, ¿no? Ah, claro, O sea, cómo llegaron, los ¿no? ¿Qué aliens pasó, no? parece que al final son como una excusa, o sea, en la versión de cines, parece que son una excusa para meter efectos especiales. Y cuando uno ve la edición del director, la edición completa, te das cuenta que hacen ahí los aliens. O sea, Claro. tuvo que remover casi todo lo que tenía que ver con los Pero aliens. ya tuvo más sentido, ¿no? Ahora sí, Y como tal esa exactamente, y versión. entonces cobra más sentido, ¿no? A huevo. Vaya, al mismo Ridley Scott, o sea, esta versión, de verdad, esta versión que todavía no sale en Blu-ray, o sea, ya no no. digamos Él en ha estado 4K, ni en cazando. Blu-ray, sí, o sea, ni esta versión ni True Lies de Cameron han salido en Blu-ray, quién sabe por qué extraña razón. Ujú. Pero esta edición, la verdad es que es una joya que vale la pena ver. Una Creo maravilla que de película. Es una maravilla de película, aparte de los efectos, parece que los hicieron ayer. Ajá, sí. O sea, de verdad es Sí, sí, impresionante. sí, sí, a impresionante. huevo. Y aparte, o sea, es otra experiencia. De verdad, aparte, digo, Ed Harris, que es el protagonista, El maestro Bueno, Harris. también, que sí, es un no, ese señor cabrón, actorazo, sí. ¿no? Súper actor. Master, súper actor. master. a pesar de que él y María Elizabeth Mastrantonio, que son los protagonistas, son actores que se han negado a dar entrevistas al respecto de esta película, porque dicen que fue una pesadilla filmarla con Cameron. Se conoce de la reputación de Cameron de ser un director muy difícil, muy exigente, Tiránico, casi. tiránico, casi, ¿no? O sea, hay pietaje por ahí en internet de cómo Seguro, acciona ¿no? cuando se encabrona, y la verdad es que sí da... Está loco el Sí, güey, sí, ¿verdad? sí, o sea, Seguro. pero pues bueno, también Bueno, piensa pero- uno, pues por eso son los cineastas que son, por eso son los Claro. artistas que Sí, son. no, por el eso están renombre, donde no el están, peso. Claro, Sí, a huevo. sí. Ahora, sí creo que así como Ridley Scott ha sacado grandes ediciones de director, por ejemplo, Blade Runner es una, por allá traje otra. Ah, pues ahí está, Ajá, sí, vamos a- dale. muéstrala, Esta por edición, no sé dónde, acá. Esta edición es una edición también, o sea, esta edición dura 2 horas más.
Ay, a huevo, 2 Total. horas. A ver, no esa es otra mames. película. Esta Sí, es otra película. no, claro. Sí, O sea, sí, para sí. esta película le cortaron ¿Qué tal, una chulada? subtrama enterita. Una subtrama enterita. Entonces, esta edición ya la venden en Blu-ray. Yo desafortunadamente no la he podido conseguir porque es una edición que vuela. Pues sí, claro, en chinga ¿no? se va. Esta, si quieres ábrela para que veamos. Sí, No, y sí, clasicazo sí. también de película, ¿no? Como Y la tal. verdad es que de nuevo, Mira o sea, nomás, la ve uno güey, y es otra chulada, experiencia. güey. Sí. ¿no? Es otra experiencia. Y aquí, Son por ejemplo, 3 son discos. 4. A 4. Mira, Wow. ¿no? Sí. O sea, esta edición, por ejemplo, solamente la vendían en Inglaterra y la importaron a México y la Fox la hace nacional. Sí. Y la verdad es una súper versión. Bueno, el O sea, reparto que me dices también, ¿no? O sea, Ridley chulada, Scott, güey. Liam Ridley Scott se ha Neeson, vuelto güey. el papá de las ediciones. Claro, de claro, Sí, claro, claro. seguro, Sí, sí, güey. sí. Oye, digo, es que aquí, por ejemplo, exactamente es otra. Yo no he visto esta versión. Conozco la versión normal nada más. Pero, por ejemplo, aquí pues ya es otro boleto. Ya no es esto, ¿no? Que Exacto. son, ¿qué? 13 minutos. 13 minutos. Una mamada, que ¿no? Innecesario, tal vez o sea, no necesarios, ¿no? De por sí la película ya dura 3 horas o Sí, más. sí, duraba 2 horas 50 y creo que ahora Ajá. dura 3 horas. Y no está mal, ¿eh? Yo defiendo a King Kong de Peter Jackson. Tiene lo suyo. tiene Pero, lo suyo. por ejemplo, otra que traigo aquí que es No, esta obra maestra, Chulada, güey, también. la versión original en el que sale en el 79 duraba 150 o 160 y tantos minutos. Ujú. Sí, como 2 horas y media, Ajá. más o menos, ¿no? Hasta no es hasta que el 2001 que nos enteramos que con bombo y platillo que Coppola iba a sacar una versión reeditada de Apocalypse Now. Y pues bueno, muchos fans nos volvimos locos. Salió en cines. Sí, Estuvo salió aquí en cines, Cineteca Nacional, salió estuvo en cines. varios cines. La fui a ver. Y para sorpresa de todos, aumenta 1 hora. Aumenta 1 hora. Y Una aparte, hora. Ay, la- chulada, y ¿cuántos aparte- años y después? aparte la vuelve una obra mayor de lo que ya era. O sea, Ah, mejora, como anillo al dedo, mejora güey. lo inmejorable, ¿no? No, seguro. Ahora, que eso es güey, sí, raro. una Ahora, chulada. lo padre aquí es que podemos contraponer esta obra maestra que fue ensalzada de mejor manera con otra obra de Coppola que no era tan buena, aunque a mí me gusta, yo debo de aceptarlo, pero que sacó una edición del director que dura menos y que, según yo he escuchado y leído de los críticos, es menos buena que la original, que es la del Padrino 3. De por Bueno, sí, también, De por claro, sí, el claro, Padrino sí. 3 es la, La menos. menos, la Sí, menos no, no buena. está tan chingona chido, de- sí, La sí, menos, sí, la sí, menos sí. favorita. Sí. Que a mí no me parece que demerite. O sea, obviamente es una obra menor dentro de la trilogía. No, es una gran película. Pero sí creo que. Estoy bromeando, no se enoje. No va a ir a decir Yo algo. creo que ahí ¿Qué fue te pasa, para- cabrón? Para No, completar la sí. historia, ¿no? Te voy a Más decir que una nada, cosa, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que creo que no es una mala película. Creo que recibió muy mala leche por la participación de la hija de Sofía Coppola. Claro, sí. Que sí, sí, tampoco, sí. o sea, perdón, he visto, o sea, sí, no es buena, pero he visto cosas peores en mejor cine. Sí, a huevo. He visto cosas peores en mejor cine. Sí, sí, claro. Y la verdad es que digo, yo lo veo como por este lado. Nos dio una mala actriz, pero nos dio una gran directora. Sofía Coppola es una de las mejores directoras que existe en la historia del cine. Eso es todo un tema, ¿eh? Sí, A mí me sí, gustan 2 o 3 nada más de ella. Sí, Pero ahí también ya viene el gusto, el hablaremos de ella, criterio. Pero bueno, ya hablaremos, Sí, sí, ya sí, hablaremos sí, de sí, ella, sí. sí. Oye, más saludos aquí. Échale, échale, bro. Vamos a aprovechar. Armando Aguilar. Es mi hermano. Saludos a Enrique Aguilar, quien no solo es mi hermano, también me torturó infinitas veces en la infancia. Huevo. Con películas, Ah, güey, huevo. seguro. Viendo, güey, sí, viendo mil cabrón. veces la misma peli como Infierno Infierno en la Torre. Ah, huevo, güey. Es un Tiburón. peliculón, güey, Tiburón, también, chingados. güey, Y The Sound of Music. Y de Sound The of Sound Music. of Hablando Music. de, güey, hablando Claro, La de, revista güey. Rebelde. Siempre un apasionado del cine y del teatro y admirador de Spielberg. Infierno en la Saludos a mi Torre, hermano. güey. Un abrazo. Saludos a mi hermano. Es un clasicazo, digo, haciendo un paréntesis. Yo también Sí. es de mis pelis favoritas. Es que yo, güey. Tiburón e Infierno en la Torre, de verdad, o sea, empezaba a salir el cine en video Sí. y el VHS, y yo tenía una tía que iba yo a su casa a ver Tiburón. Y luego huevo. cuando yo No tuve conforme, nuestro güey. primer VHS en la casa, Infierno en la Torre la veía, o sea, yo me acabé la cinta. O
sea, de verdad, hasta ya que un bien día se podrida, rompió, güey. ¿no? Wow, sí, O sea, de sí, verdad, sí. y aparte no es una peli que, o sea, es una peli que dura como 3 horas. Sí, es una larguísima, épica, güey. larguísima, Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, mi pobre hermano se sabe, y también Ya, Sound of Music, cabrón, ¿eh? no mames. Oye, estás todo music, sí. Entonces Seguro, digo, güey. ahorita Sí, por sí, sí. ejemplo, o sea, yo tengo 43 años y mi hermano tiene 40, pero pues cuando yo tenía 8 y él tenía 6, ¿no? Más o menos, 5, 5, ¿no? 6 más o menos. Pues para un niño de 5 años, imagínate no estar... mames, no me No, pongas eso, 3 no. horas, güey, no chingas. Eso me no, sonó quiero también. jugar canicas, güey. Eso me sonó también a experiencia con mi hermana. Sí, claro, sí, Yo claro. también sí, la con las torturaba pelis, ¿no? También. Viéndola. Alberto García dice, a mí también me torturó con Tiburón. Sí, claro. Alberto A todos los que se pueda, ¿no? Alberto Sí, García a dice huevo. que... Bueno, lo que pasa es que también Alberto García es un chico joven que Joven, ya odia esa el frase, cine de güey. tiburones porque dices que es la misma fórmula que se ha repetido y repetido. Le digo, sí, pero pero- la piedra angular de todo ese cine es Tiburón. Claro. Ay, claro. Y la Sí. verdad es que, digo, de nuevo, creo que Tiburón es, o sea, digo, en ese entonces Spielberg no tenía el poder que tiene ahora y muchas películas que han querido hacer, digo, a mí me parece rarísimo que Poltergeist le hayan hecho un remake. Pero, por Sí. ejemplo, Horrible, E.T., por cierto, toda la horrible. vida le han querido hacer secuela y Spielberg ha dicho no, No. y no se ha hecho por el poder que él tiene de decidir. Claro. ¿Quién sabe por qué habrá decidido que sí le hicieran un remake tan mierda a Poltergeist? La verdad. Sí. Yo opino igual que tú. Yo creo que sí, ahí ya no es necesario, ¿no? O sea, todos recordamos la película y es como, híjole, la neta es una peli muy difícil de superar. Así es. Definitivamente, ¿no? Así O es. sea, ¿qué te puedes imaginar con los recursos que hay ahora? O sea, con lo que hubo en ese entonces, ¿no? Claro. Sí, yo quiero tocarles dos temas interesantísimos de los Director's Cut. Oye, permíteme, nada más déjame. Échale. Igual, a Eugenia Camacho, un abrazo. Ah, saludos. Jefita, mamá. Víctor Caero, otra vez. Richard Mod está viendo, mi querido Richard, que trabaja aquí en Cineteca. Y Ana El Puig. Saludos a Enrique, con quien vi 5 veces Titanic. Órale, no sé. Ah, también, sí, James claro. Cameron, Sí, sí. ella la vio Puig 5 o veces Puig, no sé conmigo. cómo se pronuncia. Y yo la vi 10. No, güey, no mames. No, eso sí es gusto, ¿eh? Fui Es súper- amor, no, sí, lo que pasa es cabrón. que, ¿sabes qué? Mira, Titanic se estrenó en una época muy compleja de mi vida. Mi padre acababa de tener un accidente y estábamos en Houston, que es de donde yo conozco a Ana. Y entonces yo cuidaba a mi padre toda la semana y los fines de semana me iba yo al cine. Y en Estados Unidos, como son muy naives, ¿no? Como son de seguir las reglas y no romperlas ni nada. Claro. Yo compraba un boleto en la mañana, o sea, yo me iba todo el día al cine. Y había un complejo de AMC. Titanic, Me güey. suena. Y había un complejo de AMC que Huevo. tenía 30 salas, entonces yo compraba el boleto y con un boleto me metía 5 películas en todo el día. Órale. Entonces huevo, Titanic sí. duró, puta madre, Sí. 6 meses en salas. Claro. Entonces sí, yo fue- cada fin de semana la veía una vez, Ajá. ¿no? Ah, huevo. Entonces, y la verdad es que, sobre todo porque soy muy fan de Cameron, y yo soy partidario de la idea de que cada centavo de los putos $200 millones que costó esa película está en pantalla. se ve en pantalla. Sí, claro. ¿no? Entonces, la verdad es que, digo, fuera de la historia de amor que me parece lo más trillado, porque pues, es Romeo y Julieta en un Es barco, una mamada. la ¿no? verdad es Sí. que la recreación histórica Ujú. del accidente me parece impecable. Increíble. O sea, sí, este espectacular. hombre es un Enfocándote en mago, ese hecho, este hombre ¿no? es un mago de lo técnico, ¿no? Mm. Pero bueno, vamos a retomar nuestro tema, que es el de las ediciones del director. Y creo Ibas a que decir algo. hay dos formatos de las ediciones del director que me parecen bien interesantes. Hay 3 ejemplos que yo les querría dar de uno, que es el hecho de que hay directores que quieren hacer sus películas en blanco y negro y precisamente de nuevo las productoras y luego las exhibidoras les dicen en blanco y negro no, porque eso no llama la atención del público. No mames, En blanco y negro no, claro. porque la verdad es que al público no le interesa, a los jóvenes sobre todo, Sí. ven una película que es en blanco y negro y dicen, es un cine viejo, no lo queremos ir a ver. Sí, ese es un Logan gran problema. Está satanizado Ese es todo un también, tema ¿no? Sí, también, Exacto, ¿eh? Logan Chingado. es un tema. gran ejemplo, Logan Ahí originalmente... anda, ¿no? Acá también. Exacto, Ujú. la versión noir, que Logan originalmente querían que saliera en blanco y negro, ¿no? De hecho, esta película trae la edición noir, ¿no? Aquí viene el Logan wow. noir. Huevo, muy bien. Luego también esta versión de la tercera película que hizo Frank Darabont. Stephen Frank King, Darabont. brother, Desde Mist, ¿no? También. trae también una edición de blanco y negro, que es su edición del director. O sea, la película es exactamente igual, tanto en este caso como en la de Logan, simple y sencillamente son en blanco y negro. a ¿no? huevo, sí, Este es sí, un sí, regalo sí, de sí. mi amiga Elena Tinoco, que si no está viendo, la verá al rato el video. Ok. Y también, más reciente, Parásitos, también tiene una edición del director. Yo creo que ahí hay directores que sí se amarran bien los pantalones,
y sacan sus Se arriesga, películas. ¿no? Sí, Dices, ahí su está madre. Tim Burton con Ed Wood. Claro. Ed Wood Cierto, tenía güey, que salir en también, blanco y sí, negro. No era podía haber sido necesario, color, ¿no? no podía haber Sí o sido sí. color. ¿No? O sea, estas, por ejemplo, Logan no me molesta tanto a color. The Mist sí la prefiero 1000 veces en blanco y negro. Parásito no la he visto en blanco y negro, Estuvo pero la aquí. versión Criterion la Sí. venden también en blanco y negro. Ajá. Y lo estábamos diciendo, en HBO Max, Justice League de Zack Snyder, viene la En versión blanco y en blanco y negro, negro. Fíjate, sí, eso no me la cierto. sabía. Sí, sí, sí. Sí, O sea, sí, que sí. hayan entrado en estos parámetros de... Sí, Y que también creo es que está bien, porque complicado, si se ¿no? fijan, la versión de a color está muy deslavada casi en blanco y negro. Sí, Entonces ya verla en blanco y seguro, negro es ¿no? como Claro. un pasito más, nada más que darle, ¿no? Que ahí anda un también complemento entre la versión del director y de Criterion, que es esa que está ahí, ¿no, bro? También. de Fanny Esta, Alexander. Sí. Esta también es un caso especial. Y antes de que pasemos a esta de Fanny Alexander, hay por ejemplo una versión también en Criterion que solamente existe ahí, de El árbol de la vida de Terrence Malick, Sí. que dura 1 hora más de película. Oye, esa debe ser Wow, otra película no también. mames, Sería sí. No, aparte es un interesantísima verla. peliculón también, ¿eh? Mi favorita. chulada, sí, Después sí, de sí. la delgada línea roja, yo creo que es mi favorita de Terrence Malick. Sí, sí, definitivamente. Ahora, Sí, este sí, es sí. otro caso especial porque aquí, por ejemplo, esta película, Fanny Alexander de Bergman, que fue su canto de cisne, le dicen muchos, fue su última película, aunque él todavía vivió 20 años más, pero se Ujú. dedicó al teatro porque él decía que el cine era su pasión, pero que su casa era el teatro. El teatro era lo suyo. Entonces decide dejar de hacer cine, pero todavía hace 20 años más de teatro. Entonces, ¿qué pasa con esta película? Así como Das Boot de Wolfgang Petersen, que es la Ujú. película que lo hace conocido en América, originalmente en sus países de origen, tanto esta, Fanny Alexander, como Das Boot, fueron miniseries de televisión. ¿sí? Ok. Entonces, de Das Boot hay una versión que se consigue en Amazon que vale más o menos 385 pesos, 400 pesos. Punto 5, ¿no? Sí, es que yo la acabo Sí, de sí, pedir la porque la puse en verdad el es que... carrito ahí, ¿no? Bueno, y esta edición trae, digo, ya existe en Blu-ray, esta es DVD, pero traen la edición de televisión. O sea, traen la edición de cines, que es una edición de 6 horas de serie de televisión, la reducen a 6 para poderla Sí. vender internacionalmente como cine. Claro, otra vez Y al hacen lo negocio, mismo ¿no? con Das Boot de Wolfgang Petersen para poderlos vender en el mercado internacional y dar a conocer a los directores, Sí. ¿no? Y la verdad es que fueron grandes plataformas para darlos a conocer, porque Sí, seguro. ambas películas han sido consideradas joyas, pero creo, por ejemplo, en particular, que aquí lo que estamos viendo, más que una edición del director, pero creo que entra, ¿no? Estamos viendo una versión íntegra de la visión artística del director, que son tal Sí. cual como se Wow, quería, eso está más Ujú. perro, ¿no? Claro, claro. O sea, sí, es como sí, sí. el decálogo de Krzysztof Kieslowski, ¿no? Que eran Claro. 10 capítulos de 1 hora y hubo 2 que gustaron tanto que él lo que hace es extenderlas y hacer Y películas. hacer películas. ¿no? Que es la Mejor, sí, de sí. No No matarás, matarás. y no me acuerdo si es el de No desearás a la mujer de tu prójimo Ujú. o el segundo. Que Sí. le pusieron No amarás, Ajá. ¿no? Entonces, o sea, creo que es importante poder rescatar, o sea, desafortunadamente de Das Boot solamente, digo, bueno, igual de esta, solamente hay versiones importadas, pero hay muy poca gente, o sea, vaya, yo conozco... Y el árbol de la vida igual. El árbol de la vida igual, o sea, yo conozco gente, digo, no es por yo decir yo soy un chingo, no, yo tampoco sabía que Fanny Alexander Pero era... también... No, o sea, no, lo Hay que pasa es, reconocerlo, ¿sabes hay qué? que reconocerlo. De verdad, yo conozco gente que yo admiro muchísimo por su vasto conocimiento de la cinematografía, que no sabía que Fanny Alexander era una serie de televisión. Miniserie. Sí, ¿no? fíjate que ahorita me recordaste esto también, exactamente lo que estás diciendo, lo hizo más recientemente Oliver Assayas Ajá. con Carlos, Ok. película del 2010, una maravilla de este terrorista Carlos el Chacal. Sí, claro. Se dio a conocer en Europa como miniserie y Criterion la sacó, obviamente dura 5 o 6 horas. Claro. Y aquí pues llegó una versión de película de 180, 170 minutos. Exacto. Pero yo vi la edición de Criterion y es una maravilla, ¿no? Chulada. Y es que Sí, ahora, es- yo, digo, yo huevo. entiendo, de nuevo, ¿no? Yo entiendo, ahí la idea era dar a conocer al... O sea, Bergman ya era conocido, porque Fanny Alexander fue su última Sí, película. del 80, ¿no? principios del Pero 80. obviamente, ¿qué querían ahí? Querían darle o ganarle el Oscar a Bergman, ¿no? Ujú. Entonces, se agradece que Criterion, que es la etiqueta que es, o sea, Criterion es una colección de cine de arte
ha hecho alrededor del mundo. No, y muy selecta ¿no? también, ¿no? Claro, pero Tenemos que hacer un programa de... no, sí, vamos a hacer un Sí. ojalá se pueda porque creo Sí, sí. creo que Criterion, o sea, por ejemplo, imagínate ver una versión de 180 minutos, que son 3 horas, de una serie que duró 6, Sí. ¿no? O sea, estás viendo Está la cabrón. mitad. Sí, Es que no, es otra no, cosa. sí, Aquí estamos es otra hablando cosa. que en Cruzada y en Aliens y en El secreto del abismo, como se llama en español, tuvieron que cortar líneas argumentales completas para poderlas exhibir en cines. Ahora imagínate de una edición de 6 horas, que, o sea, no es que sea una película de 6 horas, era una miniserie de televisión Ujú. de 6 capítulos de 1 hora cada uno, y que de repente se convirtió en una película en el mercado internacional y que hasta recientemente, unos pocos años, se hizo accesible al público en general. No tan general, porque la verdad es que Criterion tiene esa cualidad y que para mí es o sea, es padre, pero también es difícil de obtener porque las películas de Criterion son caras lo que le sigue. Sí, Sí, carísimas. pero vale O sea, la pena, ¿no? Definitivamente La también, ¿no? verdad vale la pena hacer tu pinche cochinito. Sí, Y a ahí huevo. o sea, yo te lo juro, yo de mis películas de las que más orgulloso me siento son de las de Criterion. Claro. Sí, Porque no, me han costado un seguro. puto huevo comprarlas. No, y O sea, conseguirlas también, Esta, seguro, por ¿no? ejemplo, esta edición en Blu-ray vale como 2,000 bolas. Seguro. O sea, es una cosa, pero son, o sea, divídelo entre 6 capítulos y Cada de una pinche hora cada peso, capítulo, ¿no? o sea, Cada vale centavo. Cada peso, porque aparte trae la edición internacional que es de 3 horas, trae la edición de televisión que es de 6 y trae un documental dirigido por Bergman sobre la filmación de la película. Pues la pura miel, Eso ¿no? es lo Sí, que a vale la pena, lo huevo. que siempre Lo que estamos diciendo comentábamos, aquí. ¿no? Sí. Para los más clavados como nosotros, pues es lo que vale el pinche precio, ¿no? Saber Así es. las características especiales, las entrevistas, cómo se hizo, etcétera, etcétera. Todos detrás de cámaras, el documental que tiene, ¿no? Así También, es, así por es. ejemplo, yo también tengo en Criterion la trilogía de El silencio de Dios. Ah, sí. Que trae las Yo 3 también la vi, güey, películas sí, y sí, además sí, sí. trae un documental extra como de 5 horas de cómo se hizo y de Bergman. Salivando ahí, ¿no? ¿Qué crees que Ah, digo, huevo. entrando al terreno de mi profesión, yo hice una adaptación del guión de Bergman de A través del oscuro cristal. Wow, qué Y maravilla. mi idea es llevarla en algún momento al teatro. Por favor. Sí, yo hace unos años hice una adaptación de Rashomon de Kurosawa que duró 10 temporadas en teatro, la verdad nos fue súper bien. Mames, chingón. Y digo, ahí como trasladando mi amor por el cine al teatro, que es a lo claro, que yo me sí, sí, dedico. sí. Que yo soy un director de cine frustrado. Yo la verdad entré a estudiar teatro con afán de dirigir cine, pero la verdad es que me casé mucho y me enamoré mucho del fenómeno vivo que es el teatro y pues ahí me quedé. Creo que hay un fenómeno muy importante y bonito que tendríamos que mencionar, que es, ahí estoy viendo Natural Born Killers. Claro, Oliver Stone también Sí. tiene ediciones del director muy interesantes. muy. Ujú. JFK es una, que creo Sí. que es importantísima, Ajá. ¿no? Sí, la sí, verdad sí. es que la edición del director de JFK que se consigue en Prime la edición que ves, que puedes ver, es la edición del director que dura como 3 horas 20. Ándale. Es una me la voy a joya, reventar, es una sí, joya a y huevo. esta peli, a pesar de que Tarantino siempre ha vociferado en contra de ella, es uno de sus grandes detractores, la verdad es que creo que esta Una película maravilla. es una maravilla. Sí. ¿No? Aquí tengo la versión del DVD de hace unos años y la volví a comprar en En Blu-ray. claro. Como Nomás los niños, por- güey, ya la tengo repetida, pero Eso no va a sí. tener, güey, otra vez. Eso sí, Claro, por claro. darme el pinche gusto, ¿no? Y de, aquí, de esta película que es dirigida por Oliver Stone, pero que escribe, bueno, obviamente esta película es una versión más violenta, Ajá. es una versión más sangrienta y por eso le hicieron cortarla. Se salió mucho con la suya porque la edición, como es muy vertiginosa, hay muchas cosas que pueden pasarse de largo a la vista del espectador. Claro. Sí, Pero estar de acá ahí atento, esta ¿no? película, Sí. lo que comentábamos antes de entrar aquí al aire, es que Tarantino tiene también una edición del director que es Death Proof. Venden venden un paquete en el que viene toda la experiencia, que son las 2 películas juntas con sus trailers antes de la primera y entre la primera y la segunda, que son la de Tarantino y la de Planet Terror. Robert Rodríguez de Planet Terror. Ujú. Pero aparte las vendieron por separado y en esa versión por separado vienen extendidas, vienen con más pietaje. Ok. Ujú. Creo que es muchísimo más interesante la experiencia. Yo me gusta la edición, la película de Robert Rodríguez, pero obviamente Tarantino es un director superior en todos los Calibre, sentidos. sí, a huevo. Y creo que la edición de Death Proof extendida vale muchísimo la pena. Ajá.
muchísimo. seguro. Es en muchísimo región de 1, ¿ah? Es en región 1. Sí, yo las tengo así. Es las en tengo por región uno. separado. Exactamente. Con 2 discos cada. Exactamente, Ajá, es ese. exactamente. De Kubrick también hay ediciones extendidas. Uf, no, bueno, ya ese es otro. De Kubrick hay 2 boletote, ediciones sí, extendidas sí, sí. que yo recuerdo muy claramente. 2001, que uno diría, no, es que más le puedes extender. Había escenas que le tuvieron que cortar para cines porque pues, era muy larga y lenta, ¿no? O sea, sabemos que de 2 horas y cacho de película se hablan, hay 40 minutos de diálogo, ¿no? Sí, está un Sí. poco ahí medio cansado, ¿no? Como Exacto, y de, entonces a ver qué tuvieron que pasa. cortarle, o sea, pero curiosamente los cortes que se le hicieron ni siquiera fueron supervisados por Kubrick. O sea, fueron cortes que la misma productora hizo Chingada, ahora. y lo mismo sucedió con El Resplandor. The Shining, Mm, sí, ¿no? sí, sí. El Resplandor en totalmente. Blu-ray, hasta el Blu-ray salió la edición completa. Hasta yo mismo cuando la compré en Blu-ray y la vi dije, A chingada, ver. ¿y esta escena? Espérame, es que ahí hay algo que yo también quiero mencionar. Ahí, y eso lo tengo ahí manejado con otros amigos, que cuando estuvo la exposición de Kubrick, Ujú. se exhibió de las películas y demás. La edición en DVD en región 4, que son blancas, ¿recuerdas? ¿no? Ah, Las sí, claro, ediciones, claro. ahí dura menos que la edición de región 1. Ok. No sé si te refieras, por ejemplo, a la escena de donde llega una Psiquiatra. trabajadora social, una Ajá. psiquiatra, a hablar con Shelley Duvall. Ujú. Y ahí es donde le dice que Jack tiene problemas de violencia porque bebió y demás. Exacto, Eso queda fuera en una versión que mucha gente vio. exacto. Pero en el DVD de región 1, que es el que Ok. tengo, viene esta edición y también está hablando en con el Wendy, en Blu-ray. el ¿no? Blu-ray. En el Blu-ray. En el Blu-ray, ¿no? exacto. Ujú. Sí, y de ahí como pequeños bocaditos, ¿no? Que cuando uno está viendo la película dice, ah, caray, esto no estaba en la original, o sea, esto no estaba en la Ajá. versión que yo vi, Ajá. o en la versión que se maneja con mayor popularidad. Sí. Bueno, ahí también hay que hablar, digo, pues están basadas obviamente en Stephen King. Esa parte sí viene en el libro, esto que comenta Iván Sí. cuando está hablando con Wendy, que Sí. le está diciendo este güey ya valió madre porque pues, Sí, ya sí, es sí. alcohólico. Eso viene mucho en el, o sea, y vienen, son como 10 páginas en el libro como tal, del Resplandor. Sí, la verdad es que, fíjate que el otro día veía yo una entrevista con Stephen King y él decía, no es que yo odie la versión de Kubrick, dice, simplemente creo que se alejó mucho de mi obra, dice, pero bueno, pues al final es su versión, él es un director y pues... Adelante, sí, a adelante, huevo, ¿no? claro, sí, sí, Entonces, sí. él lo que decía era que él sentía que como que quería enloquecer al espectador, ¿no? Y pues ya es que a Kubrick no se le daba casi esto, ¿no? O sea, Ah, claro. sí, Sí, unos no, no, viajesotes, pero chulos, ¿no? Sí, y la verdad, y creo también que no habría que dejar de lado a un cineasta que ya estamos mencionando aquí, con King Kong, Ujú. que aunque esta versión no es del gusto de muchos, sí creo que las ediciones extendidas del Señor de los Anillos tienen que ser mencionadas. Ah, sí, Esas, sí. esas las hablamos de Con ellas Franz, ¿no? este, Sí, hace 2 indudablemente. segmentos Sí, sí, sí. y trajimos, traía yo los Blu-rays, que eran los extendidos, Así es. y pues sí, obviamente, ¿no? Son- Y a Peter pesar de que a Jackson, mucha sí, gente sí, no sí. le gusta el Hobbit, aunque a mí sí, digo, no me parece mejor que el Señor de los Anillos, pero la verdad es que me parecen dignas, ¿no? Dignas ediciones. Ahí todavía hay ediciones extendidas del Hobbit. Sí, no, claro, que seguro, la verdad seguro. es que yo creo que le funciona más a la batalla de los 5 ejércitos que a las otras dos, pero sí, porque la verdad es que la primera, o sea, sí, todavía una versión extendida es pesada, es pesada. No, sí hay que poner intermedios ahí, No es ¿no? para todos, ¿eh? Definitivamente. No es para todos. A ver, Exacto. no es O para tienes que todos. ser muy fan también, ¿no? Porque Y que te guste. Son horas nalga. Sí, no. Y tienes que estar Mames, sentado, ahí. expuesto. Digo, mucha banda se curtió con El Señor de los Anillos y la saga de Harry Potter. No, Que sí, no a estaban huevo, acostumbrados sí, a estar era- 3 horas en una función. No, seguro. Pero estas versiones no son para todos, ¿no? Oye, bro, háblanos Sí, un de hecho poquito me gustaría venga, como, venga, de como lo tuyo cerrar también, ¿no? Porque esta tú parte. traes una propuesta también Sí, de Director Scott, sí, pero sí, sí. musical, ¿no? Sí, bueno, aquí quería mostrarla, no sé si de este lado, sí. Ujú, ajá. Es una versión del 40 aniversario del toquín que hubo en los 60s del Festival de Woodstock. Y aparte es la versión del director, güey. Venga. Y la verdad es Mega creo que edición aparte. sí, güey, ¿no? Es, Sí. es de mis joyas preferidas. Viene aquí como el cuerito, ¿no? De aquella época, como Sí, sí, pueden no. ver. Sí, qué cosa. Chaleco Y- hipioso, ¿no? No Ajá. mames, de verdad que vale, Sí, sí, vale, sí. vale mucho la pena. Porque, por ejemplo, en cada uno de los grupos que van saliendo,
pues los paneos, las ediciones, las tomas, ¿no? Inclusive que hay. Y que uno no esperaría que en el Sí, tiempo, sí, ¿no? o sea, está el DVD normal, ¿no? Sí. Que también lo quise hacer esa comparación. El DVD normal, pues es el concierto completo y se acabó. Pero en esta versión, aparte, trae ahí un par de souvenirs así bonitos, como Qué pueden ver bárbaro, qué aquí. buena Sí, edición. sí, no, Está la padrísimo. neta es una. ¿Cuántos es discos una- son? Son 2 discos, pero aparte trae unos souvenirs ahí también súper bonitos. Acá super cookies. Sí, sí, la Exacto, verdad. sí. Porque es lo sí, que vale a la huevo, pena, ¿no? Sí, claro. Todo sí. esto. Sí. O sea, aquí viene obviamente el DVD. Trae Wow. este es Venga. para ponerlo ahí, digamos, bueno, aquí vienen, son 2 discos, ¿no? Como Está se los increíble. comenté. Poca Y este madre. es para ponerlo, digamos, en el refri. un holograma, ¿no? Ajá, lo pegas así en el refri y es una chulada. Es un holograma. Y déjenme decirles que en el tema de la música, las versiones del director también son una belleza, ¿no? O sea, Así es. puedas conocer o no al director como tal que hizo tal o cual concierto, música, lo que sea, vale mucho la pena. Por ejemplo, yo de lo que más amo en esta versión del director, cuando sale Santana tocando una canción que se llama Soul Sacrifice, Santana Uf. tenía 24 años el cabrón. A la madre. Todos estaban pero hasta la madre así de extasiados en LSD y están así pero cabrón. O sea, es una versión que dura en esta como tal del concierto que no sale en el original. Dura creo que 8 minutos, por ahí Wow. 7. En esta versión dura 15, o sea, casi el doble. Wow. Y es un solo que hace el güey de la bataca que está hasta Chingón. las manitas, pero que así una explosión tremenda. Vale la pena mucho tenerlo, la verdad. La verdad, es una super edición. Sí, no, Súper, es una ¿no? chulada, Pues esto, a güey, la ver, verdad. Esto es una Bueno, maravilla. esto, por ejemplo, los gringos se pintan solo para estos. Ah, no, Claro, sí, claro, güey, claro, sí, definitivamente, sí, sí. cabrón, totalmente Me recordó gabacho. una edición de la serie de Mad Men, que Ah. es también como la camisa, y es un pedazo de tela, o sea, una parte sí, de a camisa huevo, sí. con corbata y Hay una una, onda hay, así, una, ¿no? hay una edición de Sí. la serie completa de Dexter, que es la caja en la que él metía sus muestras Ah, de sí, sangre. es cierto, y güey. luego- Sobre, sí, y sí, son sí, unos lo he visto. DVDs, Está bien ¿no? chido. En un Sí, plástico sí, sí. transparente y cada DVD tiene una mancha de sangre, una gota de sangre, como Ajá. si fueran Qué sus chingón, muestras. Sí, O sea, claro, claro, y, claro. Y por ejemplo, no sé si, digo, tú que eres así tan melómano y todo el asunto, por ejemplo, hay una edición, creo, no sé si es de Yellow Submarine o de A Hard Day's Night, extendida. Sí, de Ujú. hecho son de las dos. De las dos, Sí, fíjate. de las dos. Esas las tiene mi sobrino, Sí, chino, de buenísimo. esa Con parte. quien sí, hablamos también. hace 8 días de los, De los Beatles, sigue precisamente. hablando de eso. Me habías comentado. Sí, claro. sí, sí. Sí. Bueno, de hecho aquí hasta te trae el número de edición que traes. Claro. Así Ah, y ah, lo es puedes digitalizado. registrar así en la página sí, y todo. Te dice qué número porque- de cajita tienes. ¿no? Claro, porque son ediciones Sí, limitadas, numeradas. ¿no? Ujú. Sí. Buenísimo. Sí, es una maravilla. Y la otra, ¿no? Ah, Que es, sí, ¿no? por También. favor, bro. Bueno, ya habíamos hablado anteriormente en otras sesiones de Pink Floyd, precisamente, ¿no? Esta es una edición cuando realizaron se fueron a Pompeya, todos el grupo, salió la versión normal, ¿no? De Pompeya y salió la edición del director, ¿no? La edición normal, hablábamos también que es pues el concierto normal, bueno, solo van ellos, no hay gente, y seleccionaron ciertas canciones para grabar en esta edición. Y en esta del Director Scott empieza la toma desde el espacio, empieza desde donde comienza la Vía Láctea, empieza a pasar todos los planetas con la canción de Echoes, que es una versión que dura 3 días, ¿no? Y de repente empieza una imagen a abrirse con ellos ya en Pompeya, que es como un anfiteatro que está construido hacia abajo. Sí, sí, sí. La claro. acústica del lugar es una chulada porque no rebota, no se sale el sonido, sino que rebota, ¿no? Claro. Y en esta versión te trae unas tomas de los volcanes, te trae tomas de los griegos, de los monumentos, o sea, No, y el lugar, pues imagínate la pinche acústica del Sí, lugar, claro. No, daba para, sí, sí. y además las rolas que seleccionaron son precisamente sí, no. para ese lugar, ¿no? Así. Sí, por ejemplo, rolas, que- Us and Them, One of These Days, o sea, rolas que, o sea, de verdad, para disfrutar el de Braya, así, bonito, chulo, bien, Pero igual bien, están bien. ellos solos grabando Sí, o sea, Sí. de hecho, no les querían dar el permiso porque es un lugar, pues, patrimonio de la humanidad. claro. Y al final la productora consiguió el permiso, dijeron, órale, les damos, pero un menor tiempo, órale va, ¿no? Que se pintaban solos ellos también para hacer cosas en el menor tiempo posible, ¿no? Claro. Entonces, la verdad, esta edición, pues es una chulada, la verdad. Oigan, ya nos quedan casi 2 minutos. Vamos igual a saludar
Rápidamente, Armando Aguilar dice, deberían hacer un programa de películas que superaron al libro, cosa rarísima. Esto está cabrón. Yo recuerdo dos, Forrest Gump y la italiana Il Postino. Oh, Mira, Oh, sí. Psicosis también es mejor película que novela, a mi gusto. Psycho, sí. Muy sugestiva, ¿no? También así. muy Nuestro cabrón. querido Gabo Hernández, genial, felicidades. Un abrazo. Armando Aguilar dice, Hendrix en Woodstock está en la cima de su arte, un guitarrista adelantado 30 años a época. No mames. Claro, no, No, pues, todo tal el vez sea el pinche mejor concierto, guitarrista, ¿no? güey. Sí, sí. Joe Cooker también viene ahí. Y viene también. Sí, Claro, no, acá claro, con sus viene todo. convulsiones, acá sí bien durísimo. Oigan, pues cabrón. les invitamos a que vean todas estas propuestas, muchas están en plataformas, ¿no? Así es. Y bueno, nos faltaron ahí algunas, ya he hablado también de Watchmen y demás, pero bueno, el tiempo ya nos apremia, Sí, mi como querido siempre, Enrique, ¿no? muchas gracias. Gracias a ustedes Este- por la invitación, gracias. Muchas gracias, bro. Nos vemos pronto, mi querido Raúl. Sí, no, por supuesto. Muchas güey. gracias a todos, un abrazo y nos vemos pronto. Hasta luego. Cuídense, nos vemos.